Seguimos celebrando el Día de la Juventud y la llegada de la primavera con un tema bastante importante, la independencia. Muchos hablamos de salir a vivir solos, pero hay algo a tener en cuenta que es la independencia económica. Cómo empezar a pensar en esta independencia que va más allá de la ayuda de nuestros padres, que muchas veces seguimos hasta una avanzada edad. Por eso estamos con la economista Adriana Franco. Bienvenida, Periodismo Joven, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. No, gracias a vos por acompañarnos. ¿Cómo empezar a afrontar un tema así, de dejar la casa, empezar a organizarte? ¿Qué le dirías a ese joven que está dispuesto a dar sus primeros pasos pero no sabe cómo hacerlo? La independencia es un tema sobre el cual debemos pensar, pero también debemos planificar sobre todo. Cada vez se hace más costumbre que estemos hasta edades más avanzadas en la casa de los padres, ¿verdad? Antes, y coste que no soy tan vieja todavía, pero me cuentan, ¿verdad? Que uno cumplía 18 años y ya tu mamá te destinaba, tu papá te ubicaba, ¿verdad? Entonces era, o te tenías que casar o tenías que hacer algo, ¿verdad? Así, de tu vida y andar, valerte por vos mismo, ¿verdad? Claro. Ahora cambiaron mucho las cosas. Muchos jóvenes sí ya están empezando a trabajar desde muy jóvenes, pero hay una etapa medio engañosa en la cual los ingresos son nuestros, pero los gastos siguen siendo de papá o de mamá, ¿verdad? Entonces esa es una etapa mágica, ¿verdad? Porque estamos en la casa de mamá, no pagamos alquiler, papá paga la luz, el internet, el TV cable, ¿verdad? Entonces lo máximo que nos costeamos que el plan de celular. Y nuestros gastos de salida, de fin de semana, ¿verdad? Entonces es como una etapa muy engañosa en donde uno dice, famoso tenemos ese que te dicen, bueno, mientras vivas bajo mi techo, llegas a tal hora, haces estas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces hay un momento en que decimos, no, yo me independizo, ¿verdad? Y no es tan sencillo como antes, porque antes, ¿qué tenías en casa de mamá y papá? Una cama, ¿verdad? Ahora, independizarte es conseguir un lugar para alquilar, pagarte todos esos servicios que tenías ahí, ¿verdad? Luz, agua, teléfono, cable, plan de internet, el wifi de la casa y famoso la comida, ¿verdad? A veces nos vamos a la ofi y llevamos así la vianda, porque en casa se cocina luego grande, entonces llevamos un poco, ¿verdad? Ahora, independizarse es algo necesario, pero que hay que planificarlo. ¿Cómo empezamos a planificar? Obviamente tener en cuenta el ingreso, el egreso, pero llevando a la práctica. ¿Cómo recomendás eso? Agarrar en un cuaderno, una agenda, en la computadora y cómo empezar a evaluar estos gastos. Puede ser una agenda, puede ser una planilla de Excel, depende, ¿verdad? Pero lo principal es establecer un presupuesto, ¿verdad? Establecer un presupuesto y ver las etapas. También va a haber a lo mejor un proceso en el cual nos vamos a salir de la casa de mamá y papá hoy y mañana estar en las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, hay que ser consciente de eso. Claro, hay que ser consciente, ¿verdad? Y hay que priorizar. Entonces, costear. Muchas veces como nosotros no pagamos la luz, no pagamos el agua, no pagamos el servicio de internet, ni siquiera sabemos los costos, ¿verdad? Entonces, hay que costear, hay que hacer un presupuesto. En la primera etapa también suele ser muy útil y es muy común entre los jóvenes conseguir, por ejemplo, roommate, ¿verdad? Entonces, compartir ciertos gastos, porque independizarse solo de buenas a primeras es un poco más complicado, ¿verdad? Claro. Pero es necesario por algo que nosotros, yo soy profesora en la universidad y le digo a los chicos, los cambios demográficos, y todos me miran así como, sí, los cambios demográficos, la teoría, pero es cierto, antes nuestros papás y nuestros abuelos tenían 8 o 10 hijos y era súper común. Y se jubilaban a los 60 porque la esperanza de vida era de 65 años. O sea, ustedes se imaginan que desde que te jubilabas 5 años nomás seguías viviendo. O sea, todo lo que acumulaste durante tu vida, 5 años nomás te tenían que mantener. Ahora, nos seguimos jubilando a los 60, pero nuestra esperanza de vida es mucho más alta. Incluso en zona urbana vamos a llegar a vivir más de 80 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién te va a mantener esos 20, 25 años desde que te jubiles? Es una pregunta. 2, si tus papás ahora en su etapa productiva siguen costeando tus gastos y no están ahorrando, vos vas a tener que costear tus gastos y ayudar a tus papás en esa etapa, en que ya no van a tener los mismos ingresos. Entonces, en realidad es algo que tenemos que hablarlo en familia y planificarlo, ¿verdad? No es solo comodidad y poder manejar mi horario y hacer lo que yo quiera y que nadie me controle la hora que voy a llegar. En realidad es algo muy importante y de más largo plazo. ¿Y qué es lo básico que de repente podríamos priorizar cuando queremos planificar? Ya, bueno, en primer lugar, ¿verdad?
tenemos que ver cuáles son nuestros ingresos, ¿verdad? Y nuestros ingresos reales. Porque muchas veces yo le pregunto a alguien, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto ganas? Y sueldo mínimo. Ok, pero ¿tocas sueldo mínimo? No, porque viste que se me descuenta o IPS o el seguro médico o el uniforme, ¿verdad? Entonces, claro, un montón de cosas. Ver cuáles son nuestros ingresos reales, ¿verdad? Y como te dije, en nuestro presupuesto clasificar nuestros gastos, ¿verdad? Porque hay gastos que son prioritarios y fijos. Por eso, y hay sí. otros que son más superfluos, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces, lo primero, ver cuáles son nuestros ingresos reales, ver cuáles son los costos que sí o sí vamos a tener que afrontar, ¿verdad? Qué sé yo, el alquiler, la comida, el transporte, ¿verdad? Porque de todo un poco es, ¿verdad? Ay, sí, mi papá me sigue trayendo al trabajo porque viste que yo me deja de ida, y, o sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ver ahí lo más prioritario y como dije, si no vamos a poder solos de buenas a primeras, capaz es ideal encontrar, por ejemplo, un compañero, ¿verdad? Y es bueno también tener en cuenta esas cosas como que trabajo acá y voy a la facu acá, entonces encontrar algo que esté, por ejemplo, cerca del trabajo o cerca de la facu. ¿Y ahora cuánto es el promedio que uno destina cuando empieza a independizarse? Aproximadamente. Con todas esas prioridades que estuviste mencionando. Dijiste algo muy interesante. ¿Qué pasa, verdad? A mí me pasó, ¿verdad? Porque yo vivía en casa de mi mamá y me independicé cuando me casé, ¿verdad? Y uno piensa mucho en esos gastos, en lo que tiene fijo, ¿verdad? Bueno, voy a necesitar tanto para el alquiler, tanto para la luz, tanto para el agua, tanto para el súper. Y no piensa también en los costos relacionados a esa transición. Hay muchos gastos de mudanza, de adecuación del lugar, Un montón de gastos. comprar, no tenías heladera, ahora tenés que comprar heladera, no tenías plancha, ahora tenés que comprar plancha. Es muy variable, depende mucho del estilo de vida que uno quiera mantener. Y justamente sobre eso, porque como decías hace rato, uno en la casa tiene solamente la cama. ¿Es recomendable sacar un préstamo, pese a que se pueda pagar con el ingreso que uno tiene en el trabajo? ¿Es recomendable sacar un préstamo para comprar los demás muebles? Hay una regla muy básica, muy sencilla y muy útil para todo, no solo para este tema. Nunca financies nada por más tiempo que su vida útil. Entonces, sí puedes sacar un préstamo, pero para aquellas cosas que van a ser más duraderas, ¿verdad? Los La electrodomésticos, la cama, etcétera, etcétera. No puedes financiar la compra del súper de la semana, porque a la semana que viene vas a querer comer otra vez, ¿verdad? Entonces, sí, podría ser, pero para aquellas cosas, o sea, fijemos que el préstamo, el crédito que vamos a sacar tiene que coincidir en plazo con la vida útil de lo que vamos a comprar, ¿verdad? Eso es muy importante. Puede ser una estrategia, pero siempre, como vos decís, teniendo en cuenta la capacidad de pago que uno va a tener, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de mis ingresos voy a estar destinando a esas cuotas para que el resto me permita seguir manteniendo mi calidad de vida? No, y de hecho que hay que prepararse justamente para independizarse, pero ¿cuánto tiempo antes uno tiene que empezar a ahorrar, a separar para dentro de un lapso poder decir, bueno, dentro de tanto tiempo me quiero mudar ya? ¿Cuánto tiempo de preparación se necesita? Y depende, podría ser un proceso en el cual primero, por ejemplo, uno va comprándose sus cosas, ¿verdad? Ya vas teniendo ahí tu heladerita, tu cocina, tu esto, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, ver también cuándo nuestros ingresos nos permiten realizar esto, ¿verdad? De acuerdo al presupuesto que nosotros armemos, hay herramientas muy sencillas ahora. No sé, vamos a poner un ejemplo. Yo necesito 5 millones para todo este proceso de mudanza y las cosas que me van a faltar para vivir bien. Entonces, ¿tengo esos 5 millones ahora? No. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto es lo que puedo ahorrar por mes? Y ahora mismo un 300. Bueno, entonces, por ejemplo, meto esos 300 en un ahorro programado. Los ahorros programados de bancos, financieras, cooperativas tienen simuladores. Metes el monto que vos podés ahorrar por mes y te va a decir en cuánto tiempo vos vas a poder juntar ese monto, ¿verdad? Ahora, no, había sido me va a poder mudar recién dentro de 3 años. No quiero eso, quiero independizarme antes. Bueno, pues vas a tener que aumentar tu monto de ahorro mensual y hacer algunos ajustes en otro lado. Y está hablando de algo muy importante que es el ahorro. Todos sabemos que es muy importante ahorrar, que digamos que hace a la salud económica nuestra, pero yendo a la realidad es bastante difícil. A mucha gente al menos nos cuesta empezar a pensar en un ahorro. ¿Cuál es la clave para ahorrar? Hay un porcentaje, el 10% creo que se recomienda generalmente. La clave es cambiar el chip, porque el ahorro es un hábito y nunca adquirimos ese hábito desde pequeñitos, porque ¿qué era el ahorro cuando éramos chiquititos? Y el ahorro era que Una tu moneda. mamá, tu madrina te regaló un chanchito en donde vos metés monedas, ¿verdad? ¿Qué metíamos ahí? Y bueno, no sé, tu mamá te mandaba a la despensa y estaba el vuelto y te decía, para tu chanchito, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el ahorro? Era lo que nos sobraba. O lo que nos Y daban. Claro, lo que nos regalaban, ¿verdad?
Y ahora, como no nos sobra nada, no Y nos podemos regalan. ahorrar, ¿verdad? Ese puede. Entonces, lo primero es un cambio de paradigma. El ahorro debe ser una prioridad. El mínimo es el 10% que decías, pero eso te sirve si empezás a ahorrar desde tu primer empleo. Ahora, no sé, tenés 50 años y quieres empezar a ahorrar, ya no puedes empezar con un 10%. Claro. Ahora, si vamos a empezar desde jóvenes y desde el primer empleo, 10% está buenísimo. ¿Y cómo pueden hacer esas personas que de repente tienen un buen ingreso, pero no se saben administrar? Justamente no ahorran. En ese caso debe recurrir, si alguien está con una persona, tiene una pareja, a su pareja para que le pueda ayudar a administrar, o directamente también esa persona tiene que cambiar el chip, o cómo puede hacer, cuáles pueden ser esos tips que pueden ayudar a la persona para que finalmente no malgaste su sueldo. Claro, te decía que el ahorro es una prioridad y es muy fácil decirlo, ¿verdad? Muchos clientes nos dicen, si yo sé que es importante ahorrar, pero voy a ahorrar cuando gane más, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, en enero entonces te sobró mucha plata, ¿verdad? Porque viste que en diciembre cobramos el aguinaldo, cobraste doble. Sí. No, enero fue el mes más largo. Entonces no es cuestión de cuándo ganamos más, sino es cuestión de ese hábito, ¿verdad? Por ejemplo, les comentaba una herramienta del ahorro programado. Vos le das la orden a tu cooperativa, a tu banco, a tu financiera, que cuando ingreses ahí la plata, se te descuente el 50.000, 100.000, 200.000 que vos querés ahorrar por mes. Ya ni ves eso. Porque meter a tu cuenta corriente o retirar del cajero y tener en tu bolsillo, Es el olvídate. tentador. Entonces, la prioridad, si cobras el 30, el primero ya tiene que estar tu ahorro apartado. Y lo segundo, ¿verdad? Nadie va a querer privarse de un consumo hoy si no tiene una meta clara. Entonces, tener definido el objetivo de ese ahorro es importante. Entonces, Exacto. voy a ir de vacaciones en febrero como vos decís, con mi pareja. Voy a viajar a Europa el año que viene con los compañeros. Si uno tiene una meta clara, es más Sí, fácil. sí, Es como cuando haces dieta pensando en entrar en el vestido para la farra. Bueno, así mismo es. Tenés que tener una meta clara para privarte de ese consumo de hoy, o si no, va a ser En vano. en vano. Claro, y Delia también hablaba de algo que es delicado, que es compartir gastos y administrar con tu pareja. A partir de tu experiencia, y me imagino habrás tenido algún que otro caso vinculado a esto, ¿conviene o no administrar juntos un monto? Hablamos de una pareja, ni siquiera un matrimonio. Bueno, depende. Hay etapas, ¿verdad? El dinero y la pareja podría ser tema de otro programa. Sí. Pero hay etapas, ¿verdad? En el noviazgo, por ejemplo, definir qué gastos se van a compartir, que esto, que aquello. Pero cuando ya es una pareja estable, algunos optan por tener un presupuesto compartido, que se le llama, ¿verdad? A algunos les funciona, a otros no. Lo ideal siempre, independientemente a que tengamos caja común, como se llama, es que cada uno pueda tener un monto reservado para sus gastos propios, ¿verdad? Entonces sí, funciona, se comparten los gastos. O algunos me dicen, no, yo me encargo de tales cuentas y mi pareja se encarga del súper y del combustible, ¿verdad? Hay maneras y maneras, no hay una receta mágica, ¿verdad? Todo está negociar un poco, ¿verdad? Siempre depende de cada caso particular. Si a vos te funciona, eso es lo ideal, ¿verdad? Pero esa caja común que estás diciendo es sumamente importante. Sí, sí. De repente uno va Se destinando utiliza. parte de ese sueldo que tiene y ambos lo van ahorrando, dejaron el chanchito, por así Sí, claro, decirlo. sí, se utiliza, Sí. ¿verdad? Y justamente para este tema de la independencia muchas veces es muy útil, ¿verdad? Porque solo es muy difícil costear de buenas a primeras todo eso, un alquiler, comprarse todo lo electrodoméstico, comprarse muebles, ¿verdad? Entonces sí funciona mucho lo de la caja común, pero tiene que ser algo conversado y algo que esté claro, ¿verdad? Y yo voy a aportar esto y vos a aportar aquello, o va a ser una caja 100% común, vamos a meter todos nuestros ingresos ahí y vamos a ir pagando todas las cuentas de eso. Funciona si es que está conversado previamente. Se dan muchos casos en que uno que se independizó por apuro después vuelve a la casa. Y otra cosa, ¿consideras que eso es un retroceso o se lo tiene que tomar como una experiencia y volver a empezar? De por sí que ocurre, sí ocurre, ¿verdad? Justamente muchas veces por esa falta de planificación o porque, como decía, a veces por un impulso, ¿verdad? Ah, quiero ser independiente, ¿verdad? No quiero más que me controlen, me voy, y había sido, no era tan fácil, de verdad, la maravillosa vida de soltero, y se vuelve, ¿verdad? No hay que considerarlo como un fracaso ni nada, sino que también en ese caso hablábamos de conversar con la pareja, ahora te digo, conversarlo con los padres. Los padres muchas veces de forma afectiva no te quieren echar ni mucho menos, pero hay que tener en cuenta ese tema de largo plazo que les comenté, ¿verdad? O sea, ellos lo que deberían estar ahorrando siguen gastando en vos,
Cuando llegue la etapa en que ellos ya no van a tener esos ingresos, vos vas a tener que mantenerles. Entonces, en ese caso te decía, no, obviamente, tampoco que te sigas endeudando y que entres, qué sé yo, en una base de datos de moroso y esto, aquello, ¿verdad? No, si hay que volver, pero conversado, ¿verdad? En ese caso, con los padres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente un tema bastante amplio y te comprometemos también a volver a hablar de otro de estos temas. Sí, con mucho gusto. No, muchas A la gracias. orden. Nosotros seguimos celebrando el Día de la Juventud. Hay muchas cosas para hablar y por supuesto estás viendo acá en Periodismo Joven. Vamos a ver uno de los informes de prensa que tiene que ver justamente con todo esto.